Hola, vamos a actualizar a la última versión de Rotorfly que salió el día de ayer, el 1 de abril. ¿Qué necesitamos? Configurador de Rotorfly 2.3, Release Candidate 1, nuestra versión de Lua, la misma versión para el radio, y por último necesitamos el firmware de Rotorfly. Entonces vamos a actualizar primero, hacer un respaldo. Ok, y vamos a actualizar el firmware 4.6, Release Candidate 1. Cargamos firmware online y flashemos. Listo, conectamos, cargamos nuestro CLI RS6, estamos. Ahora sí que esté bien nivelado el heli para calibrar. Listo. Entonces tenemos las mismas opciones aquí. Y estas son las que uso para la telemetría. Lo de mi batería. Esta opción es nueva. Podemos usar como presets de varias baterías. Este es un RS6 con 6 celdas. La parte de gobernador uso con Hobbywing. Acuérdense que el speed control debe estar, para usar el gobernador de Rotorfly, debe de estar en modo a la fija o gobernador externo, ya no el gobernador interno. Y darle los endpoints al speed. Si cambian de modo, le tienen que volver a dar los endpoints porque se pierden. Eso dice el manual. Y también el sensor, la señal de RPM del speed control al controlador, a Nexus, o el que ustedes usen, es necesario que esté activado. Y la relación de engranes también es súper importante, que esté bien los polos del motor para, para que funcione bien el gobernador. Yo uso eléctrico
Aquí en función, para que mi switch sea normalito como viene de stock, canal 6, lo asigné a un switch de 3 posiciones. Off, en medio se va auto y al otro extremo se va en RON. Estos son los valores de inicio que en segundos. Este, los cambios de velocidad y todo eso que funcionan súper bien. Esto ni lo toco, jala muy bien, está muy bien hecho. Bueno, los servos, mixer. Diario yo uso filtros personalizados, ya depende. O únicamente puedes usar estos filtros si obviamente tienes la señal de RPM del speed control. Rates, esto es nuevo. Toda esta parte, por default, el nuevo software viene así. Shape es la curvatura que le da al, al recorrido del, del cíclico. Este Dynamic Deadband Gain viene en 10 ahora. Lo voy a probar en 10. Yo usaba 0. Y en shape me gusta en 5. Entonces ahora pues voy a dejar en 10 aquí. Como viene de stock. En todos mis bancos. A ver cómo se siente. Es lo que hace es que cuando regresa suaviza el centro. Y este lo que hace es lo acelera. Entonces esto sí está muy feo. Y este lo suaviza. Entonces vamos a ver. A probar cómo viene de stock con esta versión. Este es lo más nuevo. El Cyclic Ring lo que hace es todos nuestros movimientos, por ejemplo en Pyro Flip, Pyro TikTok, que ocupen todos los extremos, hacer círculo, digamos. Todo lo que es con Pyro lo que hace es va a suavizar el centro, o sea, hacerlo eh, más circular todos los extremos. Ya no es tan suaviza los grados de reflexión en los extremos del stick. Entonces lo que hace es más un círculo más suave. Todos los controladores que yo sepa lo usan. Rotorfly no lo usaba y ahora ya lo incrementan para que sea más preciso todos los pyros. Todo lo que tiene que ver con pyro lo hace mucho más preciso. Aquí dice que en 100 entra esa función. Entonces aquí vamos a probar en 100. 150 yo creo que está desactivado nada más para que cada quien lo pueda ya ajustar a su gusto. De hecho es el valor mínimo. Aquí en el Profile 1 vamos a usar 100. En el Profile 2 voy a usar 125. Bueno, 120. Para ir probando cómo se siente. Y aquí en el 3 vamos a dejarlo así desactivado. Y ya vemos cómo nos gusta. Que sí dicen que está muy padre, entonces vamos a ver. 130. Aquí lo vamos a poner 115. A ver, nada más para probar y ya de ahí partimos. El shape a mí me gusta usar 5, que es un poquito más lineal en todo el recorrido. Por de stock viene en 12. El shape viene en 12. Digo, esto yo ya lo estuve usando y me gusta en 5, porque es como que más reactivo el movimiento. Pero ustedes lo pueden usar a su gusto. Son las partes más nuevas de esta versión. Perfiles. Esto apenas estoy ajustando el LI. Pero aquí le damos las RPM. Yo le puse 1900. 28 es para el porcentaje que usa el speed para que entre el bailout. 100% aquí siempre va al máximo para que tome valor. Aquí sepa el gobernador.
y nos tome este valor, bueno, el que le pongamos, y para las autorrotaciones, digo los overspeeds, que compense bien. Es lo único. Todo esto lo tengo de stock. Que ahora, a ver, vamos a ver, que le cambian. 120, 80. Creo que viene, no cambiaron estos valores. Vamos a probarlo así entonces. Esto apenas lo estoy ajustando. Modos, no cambia. Adjustments, tampoco. Black box. Esto pues es una actualización rápida de las nuevas opciones, que es lo más interesante, está aquí. Vamos a ver los pyros y todo lo que tenga que ver con pyro va a ser ahora más preciso, mucho más preciso, porque se elimina todos los picos que le quedaba a la altura de la deflexión de alerón con el elevador, por ejemplo. Entonces se hace un círculo verdadero en nuestro movimiento del stick. Y vamos a probarlo así a ver qué tal. Eso es todo. Saludos.